Señor. Dios bendiga cada vida. Puede tomar su asiento un segundito. Quiero darle gracias al Señor por el día de vida. Darle gracias a Dios por la bendición de poder estar en este lugar, que nos ha ayudado por el camino, ya que allá estaban en la reunión de obreros y salimos con los minutos contados para llegar a este lugar, y de aquí tenemos que volver, porque como le digo al pastor Luis, tenemos el vehículo nuestro y ya es el 911, porque es el que auxilia a todos, así que allá están esperando el vehículo, mi nieto, mi hija, para volver a casa. Y bueno, estamos en este lugar. Ya lo dijo mi esposo, el motivo por el cual no venimos seguido. Y bueno, ha llegado este momento de llegar a este lugar. Y creo que es el día que se da de poder contar un testimonio que lo traigo de hace años. Es ese testimonio que lo quería contar. Y bueno, una vez vine y llegué tarde, y era porque no era ese día. Pero creo que hoy es el día especial para contar este testimonio. Bueno, me alegra mucho de ver a Agustina, como dijo mi esposo, de chiquita, que venía con su abuela, o sea, su bisabuela. Y ella, cuando dijo mi esposo, ella dijo: yo nunca me voy a ir de esta iglesia. Y no se fue. Cuando todos se fueron, ella quedó con las llaves. Como el Señor me había mostrado que todos los que estaban en aquel tiempo, era la única que iba a quedar. Y cuando quedó vacío todo aquí, se fueron muchos, que ya vamos a ver a través de la palabra. Bueno, yo le dije: bueno, Agustina, el Señor me mostró que tú eras la que te vas a quedar, así que toma las llaves de la iglesia. Y fue quien se quedó con las llaves de la iglesia. Dios conoce los corazones, y bueno, la podemos ver instruyendo a su hermanita. Sé que también está viniendo su mamá, su papá. Hoy no están y falta mucha familia. Se lo cuento a Juan Carlos, porque los demás ya saben, toda la familia tan linda. Y venía hablando por el camino. Son una familia hermosa, toda esta familia. Y bueno, uno dice la familia Maidana, pero ahí se mezclan Cáceres y cuántas otras familias, ¿no? El pastor Luis, que lo conocemos por su apellido, y a todos, a su esposa, a sus hijos. La verdad que nos sorprende. Esta niña también era chiquita, ya la vemos una señorita. Bueno, este joven ya estaba grandecito cuando lo vimos, pero lo vemos un hombre hermoso en las cosas de Dios, y cada día lo vemos más lindos en el Señor, y cada vez más lindo, más hermoso, porque el Señor es el que hermosea nuestro rostro con su presencia. Y bueno, así por todos los que están en este lugar. Ahí llegaron la mamá, el pastor, la tía y los otros familiares, y faltan varios. Y bueno, yo le pedí al Señor, mi esposo es testigo, le decía: bueno, Dios me permita ir a contar este testimonio, y lo que no quiero es llorar, porque yo veo mucho en YouTube los hermanos que cuentan los testimonios cuando el Señor los llevó al cielo, les mostró cosas, y lloran tanto. Y yo digo: pero no, Señor, cuando yo lo tenga que contar allá, que no llore, que yo hable clarito para que me entiendan bien. Pero me traicionaron, me traicionó mi corazón. El pastor Luis leyó un salmo que fue una bomba, y yo me largué a llorar, porque era justo la confirmación del Espíritu Santo de que hoy tengo que dar este mensaje. El deseo de beber esas aguas. Bueno, no vamos a perder más tiempo. Gloria al Señor. Como dije, nosotros tenemos que
que volver allá a casa, y también cada uno tiene que volver a su casa. Bueno, vuelvo a decirles que se alegra mucho mi corazón de verlos a todos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Gracias. Busquen en el libro de Apocalipsis, capítulo 21. Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 8, vamos a leer la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y ahí quien se puede poner de pie, se pone de pie, lo hacíamos así antes, pero que lo siguen haciendo. Amén. Gloria a Dios. Dijimos Apocalipsis capítulo 21 y vamos a leer del versículo 1 al 8. Te va a hacer leer la palabra y poder contar el testimonio. Bien, si ya están listos los hermanos, gloria a Dios. Bien, le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y la iglesia victoriosa en el Señor dice amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Esta tiene un título, dice el cielo nuevo y tierra nueva. Dice así la palabra del Señor. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y es la muerte segunda. Amén. Hasta ahí leemos la palabra de Dios. Voy a hacer una corta oración tan solamente para decirle: Padre amado, te doy gracias por estar en este bendito y precioso lugar, Señor. Te ruego en esta hora que tomes el control y el dominio de mi vida, de mi mente y de mi corazón, Señor, para estar en pie en este lugar, Dios mío, y poder hablar de la grandeza y del poder, Señor mi Dios, que tú me enseñaste, de las cosas maravillosas, Dios mío, que tú me has permitido ver y me has dado vida, Señor, también en aquel momento, para que pueda estar testificando en este lugar. Te pido, Padre de los cielos, con todo mi corazón, que cada vida que está presente en este lugar, desde el más pequeño hasta el más grande, Dios mío, pueda recibirlo en su corazón y pueda entenderlo y pueda ponerlo por obra. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, y por ese mismo poder te doy gracias, Señor. Amén y amén. Bien, puede sentarse, mi hermano. Bueno, quiero contarle, amados hermanos,
Bueno, esta palabra habla Juan. Ya lo sabemos porque son iglesias que conocen la palabra de Dios. Bueno, a mí me pasó algo en el año 2006. El día 22 de julio, después de a las 8 de la mañana mi esposo se fue al trabajo y en ese tiempo yo ya estaba con ciertos problemas de salud que los hermanos conocen. En ese día tenía un fuerte dolor, me sentía como ahogada, sentía el brazo como que estaba atada con alambre, me sentía muy agitada. Y mi esposo tenía que irse a trabajar y él me dice, ¿qué hago? ¿Me voy a trabajar o me quedo? Y yo le dije, no, anda a trabajar, el Señor está conmigo. Y le dije, lo único que te pido, poneme la Biblia al costado, porque estaba en esta posición yo así, porque no podía estar, me costaba respirar y sentía mucho dolor de cabeza. Y entonces mi cama estaba así, en nuestro dormitorio, y enfrente estaba un ropero, donde teníamos unas cosas arriba, siempre uno pone cosas arriba del ropero, unas cajas que había con cosas ahí. Bueno, salió mi esposo. Quiero decirle, hermano, que yo lo anoté, todo esto lo tengo anotado para no olvidarme nada y también para no decir algo repetido o olvidarme o inventar algo. Entonces lo tengo anotado a todo esto por ese motivo. Bueno, cuando mi esposo se fue, yo lo voy leyendo, amados hermanos, para no equivocarme en nada. Dice, después de las 8 de la mañana, yo me sentía muy agitada, con mucho dolor en el pecho. Mi esposo me dio la medicación y se fue al trabajo. Leí la palabra de Dios, pero no recuerdo qué leí. Y se cerraron mis ojos y empecé a caminar por un lugar muy oscuro y me seguía el pueblo del barrio San Martín. Caminábamos por un desierto muy grande. Cuando más caminábamos, más eran las luchas del enemigo. Satanás salía disfrazado en medio del pueblo y buscaba engañar y detener. Yo le animaba al pueblo que sigan caminando. Yo iba delante del pueblo, íbamos por un desierto. De pronto se disfrazó de príncipe, estaba muy bien vestido, montado en un caballo negro, estaba sonriente y se sentía triunfante porque muchos del pueblo se habían quedado y vuelto al mundo. Se me mostró cómo pensaba cada persona por qué iban a la iglesia. Aquí voy a frenar. El Señor me mostraba, mientras íbamos caminando, me mostraba cuando la gente venía entrando a la iglesia. En ese tiempo también había maestra de la escuelita dominical, había mucha gente. Y el Señor me mostraba cada una de esas personas cuando venían por el camino, mire el lugar donde estoy parada, es un lugar, Dios es amor y también es fuego consumidor. El Señor me mostraba lo que ellas decían, aquellas familias de aquel tiempo, lo que decían en su casa, lo que hablaban por el camino, cómo venían, las intenciones que tenían, por qué querían tomar un lugar. Y había personas, familias que venían y decían, no, yo voy por ir. Otras decían, yo voy para que me vea el pastor. Bueno, otras decían, yo voy porque necesito de Dios.
pero nadie venía con un corazón sincero, de verdad, a buscar de Dios. Dios me mostraba esas vidas y me mostraba de que esas vidas se iban a quedar. Y ya que aquí me muestra cómo el enemigo se sentía satisfecho de ver que muchos ya se volvían al mundo. Y se me mostró cómo pensaba cada persona, porque iban a la iglesia. Entonces el Señor me dijo que lo desafiara a Satanás a luchar. Satanás tenía una espada negra con la que me quiso matar en el desierto cuando empecé con mis problemas de salud. Bueno, cuando yo empecé con mis problemas de salud, corría por un desierto. Iba por un desierto y me seguía un hombre, un príncipe en un caballo negro, Hurraman Salabaki Masai, y llevaba una capa negra, y no sé cuántos conocen una guadaña. Eso llevaba y me corrían por el desierto, y tras de él iba un ejército. Me corrían para quitarme la vida, y yo corría por ese desierto, pero cuando ya no podía caminar más, se levantó una muralla en el desierto delante de mí, y el Señor dijo: alto ahí, porque ella, no podrás con ella, porque ella en cada momento de su vida se refugia en mi palabra. Y aquí yo anoto donde dice: el Señor me libró, y vemos el Salmo 23, del versículo 4 al 6, donde habla algo muy especial. La palabra yo en este momento aquí no lo tengo. A ver si el pastor, por favor, Salmo 23, del 4 al 6, por favor. Ahí lo tenemos igual en pantalla, yo lo voy a leer de ahí para que lo vean todos los hermanos. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Gracias, pastor. Bien, cuando sale esa palabra, ahí este príncipe con su ejército retrocede, y yo quedo como desvanecida. En aquel tiempo eso fue otra visión, pero aquí me aparece en el camino, y en esa parte el Señor aparece cuando me libra de ese príncipe de la muerte, y él en el desierto pone una mesa. El Señor pone una mesa de madera tapizada con un cuero rojo, colorado, como se quiere decir, de vaca, y dos sillas de madera también tapizadas con ese cuero rojo, y me sirve el Señor en ese lugar, me sirve una copa de agua, y en una compotera me sirve salmón rosado. ¿Y con quién me pone ahí? Es con mi nieto, que era pequeño en ese tiempo. Él me sirve en ese lugar y me habla de larga vida ahí que coman, y como dice la palabra, que nos va a servir en presencia de nuestros angustiadores. Y ahí el Señor me hace entender en aquella vez de que yo iba a tener larga vida, que iba a ver crecer a mi nieto y que le íbamos a servir juntos. Y hoy se cumple esa palabra hermosa. Gloria al Señor. Gloria a Dios. También tengo la parte del Salmo, también le voy a pedir ayuda al pastor. Sí. El Salmo 40, versículo 14. Amén.
Gloria al Señor. Dice así: sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Amén. Gracias, pastor. Bien, y aquí dice: Satán bajó del caballo luchando cuerpo a cuerpo y yo vencí. Lo dejé sin fuerza, tirado en el suelo, y me paré sobre su cuerpo y sintiéndome en victoria. Ahí cuando va que el Señor me dice el camino del peregrino y yo lucho con ese príncipe y peleo cuerpo a cuerpo y el pueblo, ninguno me ayudaba, todo ese pueblo que estaba, que eran muchos, estaba parado, pero yo me paro, el Señor dice que me pare arriba de él, que está vencido, que estaba bajo la planta de mis pies. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Y ahí el Señor me habla cuando ya lo veo vencido a este príncipe, que yo estoy parada arriba de él, lo dejo vencido, sin fuerza, en el nombre del Señor. Dice, sintiéndome en victoria, el Señor me dijo que le diga que él está vencido y que es un blasfemo. La mayor contaminación que ponía era el espíritu de blasfemia. Era la mayor contaminación que él ponía en medio del pueblo, por eso se quedaba. Y si el pueblo empezó a tomar fuerza y seguir caminando, llegamos a un lugar muy especial. Entramos todos a una casa que era una casa de roca muy trabajada y la entrada muy angosta. El camino era con piedras lajas y las puntas a cada costado. Bueno, cuando entramos todos, esas piedras eran de punta, nadie podía caminar por hacerse a un costado. Entramos a ese lugar y bueno, hay sorpresa que yo me encuentro con mi abuelo, el padre de mi madre, que yo no me acordaba más de él, porque cuando era niña lo había visto a mi abuelo Tomás, y voy y me lo encuentro ahí. No recuerdo qué nos dijo, pero me dio algo. Y lo encuentro a ellos, y bueno, de ahí pasamos, de ese túnel, después pasamos por un túnel y salimos a un lugar que era como un parque. Era muy bonito y había muchos árboles muy bellos y grandes, y montones de casas de hormigas y colmenas de abejas. No queríamos salir de ese lugar, pero había que seguir caminando porque este era el camino del peregrino. Volví, bueno, le cuento de las casas de hormigas. Cuando salimos de ese túnel, después que me encontré con mis abuelos, vemos, pero la casa de la hormiga, usted vio que cuando se hace un montoncito, no, aquello eran inmensos montones de lo que trabajaban las hormigas, y era un montón también de cajones donde trabajaban las abejas, donde también se veía casas de conejos. Todo en esa parte, ese parque era algo impresionante, donde había una luz muy, muy especial. Bien, y de acá dice, volvimos a pasar por otro túnel. Ese ya era más claro, pero muy largo. Nos agotamos tanto, pero al salir del túnel ya se nos avisaba que al salir de ese segundo túnel íbamos a tener otra vida, porque una larga noche pasaba y amanecía un nuevo día, y empezamos a ver la claridad del nuevo día y a sentir el canto de las aves, el perfume de las flores. De pronto se hizo de día y una luz tan potente que
que no se podía mirar hacia arriba. Salimos de ese lugar y ya todo era tan impresionante, pero había un agotamiento. Y de pronto vi un paisaje muy bonito. Vi un paisaje, desde el trono de Dios bajaba un río con agua cristalina y se sentía la frescura del agua. Entonces cuando salimos de ese túnel, ya del segundo túnel, que era el tercer día, que eso nos decía, había una voz, había un entendimiento, que ya como que iba a terminar todo eso. Y cuando miro, amados hermanos, llegamos a ese lugar y era del trono así, bajaba el río. Y esto lo vamos a leer, ahí le voy a pedir para que todos lo lean. Vamos a Apocalipsis 22, gloria al Señor. Yo lo tengo aquí, pero mejor de ahí si lo pone el pastor. Apocalipsis 22 y vamos a leer del versículo 1 al 7. Gloria a Dios. Amén. Dice, ¿lo leo, pastora? Sí, pastor, bien, por favor. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Bien, amados hermanos, bueno, ahí llegamos y veo el río y se sentía el perfume. Llegamos con todo el pueblo que en ese tiempo era del barrio San Martín, cansado y agotado. Yo le voy a seguir leyendo aquí, como llevo para acá. Y dice, donde pongo aquí, la frescura del agua era tan deseable por la gran sed y cansancio que teníamos. A la orilla del río había toda clase de aves, eso es lo que yo estaba viendo, y animales muy bonitos que estaban en los árboles y bebían del río. También toda clase de grandes bestias que luchaban en esos bellos prados al lado del río. Yo supliqué por el agua, pero el Señor me dijo que todavía no era el tiempo, que todavía tenía que ganar muchas batallas en la tierra y llevar un pueblo grande y fuerte a su presencia. Y me hizo mirar las bestias que luchaban. Me señaló la lucha de un cordero con un caballo amarillo y grande, y me dijo, esa batalla se lucha, y me dijo que esa batalla se lucha por mí en ese lugar. Eran muchos animales y luchaban en esos prados, y desde las 8 de la mañana hasta las 11 estuve en este viaje. Luego, cuando sentí que estaba abriendo mis ojos, dije, estoy viva otra vez, y sentí que entré en mi cuerpo. Desperté y tenía tanta sed que empecé a tomar agua
con un jarro grande. Ahí fui al baño y miré mi cara. Estaba rara, tenía los labios secos y despellejados. Este es mi testimonio, amados hermanos. Esta es la palabra del Señor. Como digo, lo tengo anotado después que el Señor me manda de aquel lugar con todo ese pueblo. Él me hizo entender que ese pueblo, ya me había avisado antes, que no iba a seguir. Y era mucha gente, amados hermanos, por los cuales habíamos doblado rodillas, habíamos trabajado. Pero Él me hizo entender que no. Y aquí es donde Él me dice que no era mi tiempo de estar allá. No era el tiempo que yo tenía que beber el agua. Yo he visto, usted ve, lee bien el Apocalipsis 22, y yo he visto ese río, amada iglesia del Señor. He visto esos árboles. Es impresionante y cómo luchaban los animales a los dos costados de la ribera de ese río, de ese trono. Los árboles eran inmensos, la fruta, las flores, todo era brillante, todo, ¿cómo le puedo decir? Y si aquí nosotros nos alegramos cuando vemos una campanita que esas tan conocidas, esas florcitas moradas, allá son, no alcanzan los brazos para medir todo lo que hay en aquel lugar. Y cuando el Señor me hizo mirar el caballo, era un caballo amarillo gordo, grande, luchaba frente a frente con un caballo, el caballo amarillo gordo luchaba frente a frente con un cordero blanco. Y cuando todas las bestias luchaban, un rinoceronte estaba luchando, yo con un animal pequeño, era una guerra a los costados. Pero Él me dijo, mira hacia allá, esas son las batallas que se luchan aquí por ti. Y yo buscando qué significa, digo, es una iglesia que conoce la palabra de Dios, sobre todo los siervos del Señor. Busqué qué significaba ese caballo amarillo, grande, gordo, simboliza enfermedad, ¿verdad? Y bueno, cuando el Señor me mandó de vuelta, yo sentí que venía de vuelta. Me dijo que no era mi tiempo, y lo tengo escrito. Vive Jehová en cuya presencia yo vengo. Y cuando volvía, yo, como le digo, lo cuento rápido así, pero el tiempo de caminar y caminar por ese desierto, cuando yo siento que entro a mi cuerpo, yo sentí que vine así, y como mi brazo estaba así, yo sentí que entré, como cuando uno entra en la cama, entré a mi cuerpo y moví mi mano y dije, otra vez estoy viva. Y pensé, ¿por qué dije esto? Y cuando abrí los ojos, eso, tenía un reloj despertador arriba también, y cuando vi, eran las 11, y yo cuando me quise levantar, Salamaquita, Ramanda, la Masaya, se me doblaban mis rodillas, no tenía fuerza, sentía mis labios secos, tenía los labios descascarados, hermano. Fui al baño y me miré la piel y tenía la piel seca, como vio esas películas que caminan por el desierto. Yo estoy hablando lo que es verdad, amados hermanos, porque estoy en un lugar terrible. Y agarré un jarro y empecé a tomar agua. Y no me saciaba. Y yo ese día tenía que ir a visitar a una hermana a las 8:30, 9.
no pude ir porque no podía caminar. Y de ahí, después de tomar esos jarros de agua, un jarro grande como de 1 litro, creo que tenía 1 litro, tenía ese jarro de aluminio así grande. Y después alcancé a llegar a la cocina comedor y me arrastraba porque no tenía fuerza para llegar. Y lo que hacía era temblar, llorar y hablar en lengua. Y llegó mi esposo del trabajo, no me acuerdo si le hice la comida, pero yo estaba en la presencia del Señor. Yo sé que, no sé si él se acuerda, pero que cuando él entró me dijo: ¿qué te pasa? No sé lo que me ha pasado, me pasó algo tremendo con el Señor, no tengo fuerza, y no me acuerdo si es que hice la comida o no. Y ese día, en la noche, o al segundo día, teníamos también la iglesia allá en Godoy Cruz. Y Ángel había convocado a los jóvenes de este lugar, en ese tiempo, a una vigilia. Y fueron un grupo de jóvenes a esa vigilia y les han pasado unas películas de hermanos que fueron allá al cielo, que fueron hasta aquel lugar. Entonces, cuando teníamos que ir a la iglesia en la tarde, ese día domingo me tocaba dar la palabra en aquel lugar, pero el Señor había puesto en mi corazón que le diera esta palabra y que diera testimonio. Y cuando vamos, entonces tenemos la combi, sube Ángel y Sonia en el vehículo y nos vamos. ¿Y cómo estuvo anoche? No, muy lindo, vimos una película tal de una persona que fue llevada al cielo y vio esto. Yo, ¿cómo? Yo estuve ahí. Y lo que yo había visto, testimonio de otra persona, yo lo había vivido. Entonces cuando hablamos con mi esposo, y yo digo: ¿y ahora qué hago? Y yo tenía que testificar lo que aquellos habían visto por una película, porque habían estado allá. Y, amados hermanos, llegué a la iglesia y entré a la iglesia y les decía yo: Señor, alabanza tu nombre. Señor, ¿cómo voy a hacer? Señor, no me van a creer. Señor, si yo tengo que leer tu palabra, no me van a creer, Señor. Van a creer que me lo he inventado. Porque yo no sé lo que me ha pasado, le decía al Señor. Y mi Señor me habló. El Señor me habló porque yo me había afirmado en la puerta de la iglesia. Me afirmé así y le decía: Señor, no me van a creer. ¿Qué es lo que me ha pasado, Señor? Y yo vi todo lo que ellos han contado, que otra persona contó. ¿Qué me ha pasado, Señor? Y ahí el Señor me dijo: tienes que contarlo. Porque estas palabras, estas cosas, me dijo, son fieles y son verdaderas y tienes que hablarlo. Y el Señor me dijo: tú has estado muerta 3 horas y has resucitado. Gloria a Dios. Para seguir batallando. Gloria a Dios. Y para dar testimonio de Gloria a esto. Dios. Mire, amados hermanos, cuánto he deseado yo que esto se grabara, pero tenía miedo. Y cuando llegué le dije a mi esposo: no sé lo que me pasa, pero ay, por favor, que no lo vayan a grabar. Y mi esposo me dijo: quédate tranquila, porque todo va a estar bien. Y ahora se cumplió
el anhelo de mi corazón, que eso se grabe y que pueda llegar a otras vidas. Y como dije, Señor, le decía, Señor, yo no quiero llorar, yo quiero contar bien lúcida, dar este testimonio, leer la palabra y leer lo que ya tengo escrito para no equivocarme en lo que me ha pasado. Pero le decía, Señor, hoy es el día, hoy es el día. Y cuando el pastor Luis empezó a cantar eso, fue una bomba para mi corazón, porque de aquel lugar yo vine con esa sed desesperante de beber el agua de ese río que está en Apocalipsis 22. Fue algo tan especial que yo pude vivir. Gloria a Dios. Así que doy gracias a Dios. Y bueno, creo que esto es lo que le estaba debiendo a este pueblo hermoso, a estos hermanos. Y ruego con todo mi corazón que sea de mucha bendición. Y lo que está escrito aquí es verdad. Y sabe una cosa, me duele mucho que todo aquel pueblo no está. Pero se alegra mi corazón de verlos a ustedes, aunque faltan muchos, pero usted es el pueblo grande, Gloria a Dios. fuerte, con lo que vamos a llegar a la presencia del Señor. Gloria a Dios. Le invito al pastor a pasar por este lugar. La verdad que no sé cómo me sostengo parada. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios, mi hermano, gracias al Señor. Gracias por la vida de la pastora, el pastor Juan Carlos.